Bueno, aquí estamos en este ciclo de entrevistas pequeñas, microrelatos en líneas de innovación, con nuestro amigo, colaborador histórico y bueno, docente, profesor de historia, historiador, Joel Schwartz, con quien vamos a charlar, a conversar un rato sobre lo que viene aconteciendo en estas últimas semanas, un mes y medio, digamos, aproximadamente, en Israel, con una escalada, si es una escalada o no, estas situaciones de una violencia que está, digamos, escalonada, y un poco pensarlo también en el contexto del desarrollo de la última década, digamos, de lo que viene aconteciendo en Israel a nivel histórico. Así que abrimos así, Joel, a modo de interrogante abierto, ¿no? Esta pregunta. Perfecto. Bueno, Gustavo, yo me gustaría compartir con la audiencia que algunas digamos, de las ideas en torno a lo que está pasando, como casi todo lo que pasa en Israel, y esto no es nuevo, están en discusión y en debate. Hay quienes dicen que nosotros estamos frente a la presencia de una tercera intifada, o de una intifada de baja intensidad que se viene realizando, que se viene desarrollando desde ya hace un tiempo. Hay quienes dicen que estamos frente a un fenómeno nuevo. ¿Y nuevo en qué sentido? Nuevo en el sentido de que hay como un recrudecimiento de atentados que, por lo menos en principio, no tienen un hilo conductor, no tienen una organización atrás, si bien hay organizaciones que los reivindican a posteriori. De hecho, los primeros atentados hace un mes y medio fueron hechos por personas árabes israelíes que se identificaban con la ideología de lo que se llama el Estado Islámico, con las premisas del Estado Islámico, y que no tenían ninguna participación, digamos, en alguna organización, o que no venían de ninguna organización en particular. Los últimos atentados ya tienen un vínculo un poco más directo con la organización Hamas, que gobierna en Gaza y que está buscando tener cada día más presencia en Cisjordania, pero tampoco son hechos directamente por militantes o por gente que recibió algún tipo por lo menos lo que sabemos hasta ahora, ojo, esto puede cambiar con las futuras investigaciones, pero no pareciera haber un hilo conductor de punto de vista de la organización o de los medios de estos atentados. ¿Qué es lo que tienen en común? Tienen en común la inspiración de individuos medianamente aislados y de diferentes lugares del país, o de la Cisjordania, o inclusive dentro de Israel, que se inspiran en organizaciones y en ideologías de tipo islámico que entre ellas no son iguales o no son coincidentes en muchas cosas, para realizar algunos atentados en contra de Israel, atentados sangrientos, atentados que han costado la vida de una veintena de israelíes en lo que va del último mes y medio, y que contra los cuales obviamente ningún Estado del mundo, tampoco el Estado de Israel, puede dejarlo pasar. A eso se le suma que estamos en un periodo conflictivo. Este periodo del año es conflictivo por varias razones. Es el periodo del año, hace poquitos días terminó la festividad del Ramadán, que coincidió este año con las festividades judías, con el final de Pesaj y con Yom HaZikaron y Yom HaAtzmaut. Hoy estamos en el día de lo que los palestinos llaman la Nakba, el 15 de mayo, el día en que se recuerda el desastre histórico, la hecatombe palestina, lo que nosotros festejamos como el día de nuestra independencia. O sea, es una época que está altamente cargada con significados políticos y religiosos. Súmesele a esto que durante el periodo de Ramadán hubo varias manifestaciones
que terminaron en acciones violentas y en respuestas violentas por parte de la policía de Israel en la explanada del Monte del Templo, y eso, como siempre que sucede algo así, genera respuestas que a nivel oficial fueron bastante moderadas, pero que a nivel popular, es decir, de lo que es la población palestina en Israel o en los territorios en Cisjordania y fuera de ella, siempre pueden servir de mecha para prender un polvorín y que haya nuevas violencias y nuevos atentados. Así que eso es más o menos lo que viene pasando. Hace un año, en esta misma época, fue lo que se llamó la operación Muro Protector, que fue la operación de Israel contra Gaza, como respuesta a una ola de atentados con misiles que habían llegado desde Gaza, y en paralelo hubo algo que fue absolutamente inusual y completamente nuevo en Israel, que fue la violencia dentro de las calles de Israel, dentro de las ciudades mixtas, como Lod, fundamentalmente, ciudades mixtas en las que conviven árabes y judíos dentro del territorio israelí, y por primera vez hubo actos de muchísima violencia étnica entre unos y otros en esas ciudades. Un fenómeno relativamente nuevo en la sociedad israelí, se está cumpliendo un año en este momento, y muchos temen que lo que se calmó en aquel momento pueda volver a despertar en cualquier momento. Eso, digamos, es un plano de lo que viene pasando. Por supuesto que a esto se le agregan coyunturas particulares de cada momento, te diría inclusive que de cada día, porque cada día pasan cosas un poco diferentes. Recién mencionabas, bueno, los acontecimientos del año pasado y donde también, como novedad histórica, digamos, los árabes israelíes estuvieron involucrados de, digamos, maneras dentro del entorno, en el seno, en el núcleo duro del conflicto, ¿no? Y que se esperaba que eso podría haber llegar a ser un salto cualitativo, digamos, en un cambio cualitativo. Quería preguntarte precisamente, esa era una pregunta que tenía pensada, ¿no? Digamos, los actores palestinos, cómo juegan en esto, ¿no? Ya sea tanto la Autoridad Nacional Palestina, el rol que está cumpliendo, los árabes, digamos, los árabes israelíes, que incluso en una parte forman parte de la coalición de gobierno, incluso, digamos, por lo menos en una parte, en un segmento, y el Hamas, ¿no? Digamos, ¿cómo juegan estos tres actores en esta dinámica que se está dando ahora? Mira, yo creo que son más de tres inclusive, porque como vos bien dijiste, dentro de lo que se llama los ciudadanos israelíes de origen árabe, los palestinos ciudadanos de Israel, como muchas veces ellos prefieren denominarse, existe una diversidad de opiniones y de puntos de vista bastante grandes. Desde aquellos que de alguna manera justifican cierto tipo de acciones represoras de Israel que existen, partiendo de la premisa de que el Estado tiene que defender a sus ciudadanos y tiene que preservar el orden, hasta aquellos que desde una identificación muy clara con lo palestino rechazan cualquier tipo de política represora, cualquier tipo de política de control que venga desde las fuerzas de seguridad de Israel o desde el Estado de Israel. En el medio tenemos lo que podemos llamar el fenómeno nuevo, el fenómeno novedoso de la política de Israel de los últimos años, que es precisamente el partido RAM, un partido que formaba parte de la coalición de partidos árabes, un partido de tendencia islámica, pero que hace un año y medio, más o menos, empezó a abrirse y a plantear una política completamente diferente. Una política que dice, nosotros buscamos las reivindicaciones de la causa nacional palestina, pero podemos colocar antes de la causa nacional palestina las reivindicaciones de la sociedad palestina dentro de Israel, y como ciudadanos de Israel tenemos que aceptar nuestro rol de minoría y actuar en consecuencia. De alguna manera la política de RAM es imitar, y lo dicen con textuales palabras,
es imitar lo que es históricamente la política de los partidos religiosos en Israel, que dice: nosotros representamos una minoría y como minoría queremos tener la capacidad de accionar dentro de los sucesivos gobiernos de Israel para defender los intereses de la minoría que nosotros representamos. Y desde ese lugar, Ram se ha transformado en un aliado estratégico indispensable de la actual coalición de gobierno, a pesar de los conflictos internos que esto le genera, porque obviamente cada vez que hay un acto de violencia, sus propios votantes salen a decirle que estás haciendo en este gobierno, de alguna manera estás avalando cualquier acto de violencia de la policía de Israel, del ejército de Israel, de las distintas organizaciones de seguridad. La ocupación no se termina y ustedes no hacen absolutamente nada para que la ocupación no se termine, y en base a algunas promesas de mejoras económicas para ciertos sectores de la población árabe, ustedes están avalando eso, están firmando, rubricando las políticas del gobierno de Bennett, que son esencialmente políticas de un gobierno de derecha y que para la mayoría de los palestinos en Israel y en el mundo no es un gobierno propicio a la causa palestina. O sea, los únicos que creen que el actual gobierno es un gobierno no de derecha son los seguidores de Netanyahu, que necesitan vender eso para de alguna manera seguir vendiendo la opción maniquea de izquierda y derecha. Pero en la práctica, este es un gobierno cuya política es esencialmente una política de derecha, más moderado, con cierto respeto por ciertos mecanismos institucionales. Entonces, volviendo a los árabes ciudadanos de Israel, los árabes ciudadanos de Israel están divididos entre ellos en sus posiciones del punto de vista político. Y del punto de vista sociológico hay un fenómeno que hace años, décadas, que se viene viendo, y yo creo que el fenómeno de Ram es el primero en explotarlo desde el punto de vista electoral, que es la búsqueda de una integración social de los árabes israelíes sin renunciar a su identidad árabe y sin renunciar, en el caso de los musulmanes, a su identidad religiosa musulmana, pero una integración creciente en la sociedad israelí. Lo que en alguna época era una prerrogativa de algunas pocas ciudades como Haifa, hoy en día se ve mucho más y en muchos más lugares. O sea, por un lado, como que corren en paralelo la reivindicación de ciertos motivos nacionales con un deseo de integración económica, social, laboral, y en grandes medidas también cultural, a lo que sería el mainstream, el grueso de la sociedad israelí, que por supuesto es la sociedad israelí judía, como se viene formando en los últimos 70 años, 74 años de que se fundó el Estado de Israel. Esos dos fenómenos conviven, y hay quienes tiran más para un lado y hay quienes tiran más para el otro, y en eso de alguna manera se juega, digamos, la gran discusión política dentro de los árabes israelíes. Vuelvo a repetir, cada vez que hay un acto de violencia, el péndulo tiende más hacia el anti. Cada vez que hay una posibilidad de mayor integración o el gobierno aprueba algún tipo de medida que favorece a algunos sectores de la población árabe, el péndulo se vuelve más hacia este lado. Eso con respecto a lo que serían los árabes israelíes, que te vuelvo a repetir, para mí es el fenómeno de alguna manera del momento de la política israelí, y si puedo decir algo más sobre eso, quien lo descubrió fue Netanyahu. O sea, el primero que le ofreció, hoy en día está clarísimo, algún tipo de participación en la toma de decisiones al partido islámico Ram fue Netanyahu. Hoy en día el Likud niega que esto haya sido ofertas explícitas, y Mansur Abbas, el líder de Ram, dice que él tiene las grabaciones de las conversaciones que tuvo con los seguidores de Netanyahu. Es uno de los temas candentes de la coyuntura de estos días, pero más allá de lo que, digamos, de si hay grabaciones o no hay grabaciones, esto es secundario. A nivel, digamos, histórico, quien legitimó la entrada de estos grupos, fundamentalmente de este partido Ram, al gobierno y a la coalición de gobierno, y a ser parte de la mesa en la que se toman las decisiones, sin lugar a dudas, fue Netanyahu buscando alianzas para llegar al gobierno hace un año y medio, y terminó concretándose de la mano de una coalición completamente sui generis e impensada, que es la coalición que lidera Naftali Bennett.
Si cruzamos la frontera, si nos vamos al otro lado de la línea verde, las cosas se ponen todavía más confusas. Porque si nosotros vamos a la Autoridad Nacional Palestina, la Autoridad Nacional Palestina tiene claramente lo que podemos llamar un doble mensaje. Por un lado, claramente hay una retórica de reivindicación del accionar, inclusive del accionar violento. Si bien Abu Mazen, el líder de la Autoridad Nacional Palestina, condenó los atentados a civiles, pero al mismo tiempo hay una política digamos, una política semioficial de ensalzamiento de los grupos terroristas o de los individuos que cometieron, más que de los grupos, de los individuos que han cometido actos de terror. Entonces, por un lado, hay un discurso y hay una retórica que apunta hacia un lado, que ve a los que cometen atentados como shahidin, como mártires que se sacrifican por la causa nacional. Por otro lado, todos los directivos o los que comandan las fuerzas de seguridad de Israel, no de ahora, sino los últimos 20 años, insisten en que la Autoridad Nacional Palestina es la principal herramienta de frenar más atentados y más violencia, que en el terreno, en las fronteras, en los lugares de conflicto, es justamente la Autoridad Nacional Palestina la que pone el freno, la que reprime actos que serían mucho más violentos y mucho más actos de violencia, o habría si no existiera esa colaboración que comenzó en su momento con los acuerdos de Oslo, allá a mediados de los años 90, y que con muchos altibajos, pero se mantiene hasta el día de hoy, y que, vuelvo a repetirte, dicen todos, no conozco uno de los comandantes de las distintas órganos de seguridad de Israel, que son los principales activos que tiene Israel para prevenir futuros actos de violencia y especialmente actos terroristas. Entonces, hay como una política por un lado y hay como una retórica que no necesariamente coincide con esa política por el otro, cuando básicamente lo otro que tenemos que entender es que Abu Mazen, que es un líder que ya hace muchos años, básicamente desde la muerte de Arafat, estamos hablando de 2 décadas, es el principal líder de la Autoridad Nacional Palestina y de la OLP, está en una edad muy avanzada. Su partido es un partido que, si tuviera que ir a elecciones, probablemente las perdería. Todas las encuestas dicen que después de 20 años en el poder, su partido es visto como un partido corrupto y represor, y un partido que no ha contribuido al mejoramiento de la vida social o de la vida civil o de la vida económica de los palestinos en Cisjordania. Y el gran miedo de Abu Mazen, de alguna manera, por lo menos lo que dicen los analistas, es la llegada o el desembarco con más fuerza de lo que sería Hamás dentro de Cisjordania. Ese era el tercer punto, ¿no? de la pregunta, que era cómo juega el Hamás en esto, ¿no? El tema con Hamás es un tema complejo porque Hamás de alguna manera se acostumbró a un modus vivendi durante los años del gobierno Netanyahu. Y ese modus vivendi no está claro que lo va a poder seguir manteniendo con el actual gobierno. El modus vivendi era que básicamente había olas de ataques con misiles. Israel lanzaba una acción represiva muy violenta, en algunos casos brutal, y en la cual había muerte de civiles, destrucción de infraestructuras y demás. Después, pero básicamente ninguna de esas, digamos, de esas guerras de baja intensidad que hubo en la última década, hubo por lo menos 3 o 4, si la cuenta no me falla, ninguna de esas guerras de baja intensidad tuvo por objetivo la destrucción de Hamás como organización de gobierno en Gaza. Por lo tanto, de alguna manera, hay una especie de equilibrio del miedo, equilibrio de poder,
entre Hamás y los sucesivos gobiernos de Israel, cuando Hamás sabía perfectamente que no es interés del gobierno de Israel la destrucción de Hamás. Hay quienes dicen que esto es porque no se sabe quién va a venir después y porque puede llegar a venir alguien peor, porque la caída de Hamás puede implicar la llegada de algún proxy del Estado Islámico o de alguna otra organización peor aún. Hay quienes dicen, y yo creo en esta segunda opción, que los gobiernos que plantean la necesidad de mantener una autoridad nacional palestina débil en Cisjordania no necesitan que Hamás siga siendo medianamente fuerte en Gaza. Porque ¿cuál es la otra opción? Si Israel derroca a Hamás, cosa que militarmente todos dicen que podría hacer, aunque ustedes saben que militarmente, después de lo que está pasando en Ucrania, todas las certidumbres acerca del poderío militar un poquito han quedado de lado, ¿sí? Se suponía que en Ucrania era cosa de días y ya vamos casi 3 meses en una guerra que está teniendo resultados inesperados, pero se supone que Israel tiene el poderío militar para derrotar militarmente a Hamás. Lo que seguro que Israel no quiere es reconquistar Gaza y volver a administrar a los millones de palestinos que viven en Gaza y volver a hacerse cargo de todo lo que eso significa. Lo cual significaría en la práctica que Gaza tendría que ser administrado por la Autoridad Nacional Palestina, que para recordarle a los que nos escuchan, fue expulsada de Gaza por el Hamás en el año 2006. Es decir, oficialmente, legítimamente, más allá de lo que fue generándose en el terreno, quien gobernaría la Autoridad Nacional Palestina sería quien gobernaría Gaza también. Y eso le daría, por supuesto, mucha fuerza y obligaría a Israel a hacerle muchas concesiones a Abu Mazen o quien esté en su lugar, cosa que quienes pretenden que Abu Mazen y la Autoridad Nacional Palestina sigan siendo débiles y necesariamente clientes de la Fuerza de Seguridad de Israel, y quienes apuestan a una anexión paso a paso de Cisjordania, con algún tipo de autonomía para los palestinos, autonomía de las personas y no del territorio, necesariamente necesitan un Hamás medianamente fuerte en Gaza. Entonces Hamás se acostumbró a ese modus operandi y todo indicaría que con el actual gobierno, que si bien en la práctica, vuelvo a repetir, es un gobierno de derecha, es un gobierno que no apuesta a un modelo diferente de relación con los palestinos, pero que tiene algunas voces un poco diferentes dentro de él, con ciertos compromisos un poco diferentes de lo que era el gobierno de Netanyahu, no estaría demasiado dispuesto a ir por ese camino. Entonces, Hamás sabe que, entiendo que Hamás sabe que por el camino de una nueva rueda de cohetes de un lado y ataques aéreos del otro, no se va a llegar a nada nuevo. Por eso busca justamente fortalecerse en Cisjordania y reivindicar todo tipo de acciones que no necesariamente tienen que ver con su organización, pero que de alguna manera, si los puede reivindicar, si los puede acaparar, estarían generándole rédito político en Cisjordania, como aquellos que apoyan a los shahidim, que apoyan a los mártires, no como los burócratas de la Autoridad Nacional Palestina. Bueno, Joel, muchísimas gracias por tu análisis muy profundo y además que nos deja pensando, ¿no?, en la complejidad de la dinámica de los actores al interior del mundo palestino y al interior de Israel, ¿no? Es interesantísimo poder pensarlo, ¿no?, en esta clave, ¿no?, en esta clave de los múltiples actores y las múltiples dinámicas que coexisten en estos últimos años, y aparte de una perspectiva histórico-social, digamos, como la que vos nos aportás. Así que yo bueno, creo, Gustavo, si me disculpas un segundito, yo sí, creo que es muy importante, yo creo que si hay un mensaje que tiene que salir de este microencuentro, es la cuestión de intentar ver más allá de las visiones maniqueas que nosotros vemos y que especialmente las redes sociales y cierto tipo de periodismo alimentan constantemente, donde se ve blanco y negro para un lado y para el otro, porque yo siempre digo que el apologista es la contracara perfecta del hater, del odiador serial, ¿sí? El que defiende a muerte y el odiador serial comparten exactamente
los mismos prejuicios y la misma forma maniquea de ver el mundo. Y hay que tratar de superar eso y tratar de ver las cosas una complejidad un poco mayor, más a largo plazo hacia futuro y en una profundidad histórica hacia el pasado, por lo menos así trato yo de verlo y de transmitirlo. Así es, y así es como Nuevación intenta generar sus enfoques, así que por eso que estamos muy agradecidos, muchísimas gracias, y bueno, hasta cualquier momento como siempre. Muchas gracias. Un abrazo.